El reconocido William Bradley Pitt. No necesita presentación, es un actor excepcional. A pesar de numerosos fracasos de taquilla, siempre ha logrado regresar a la cima. Pero ¿cómo conquistó Hollywood sin contactos, a diferencia de otros talentos? ¿Cómo demostró ser un actor serio y versátil y no solo una cara bonita? ¿Y por qué sus numerosos fracasos no lo hundieron? La mitad de ellos bastarían para arruinar cualquier carrera, pero no la de Brad. ¿Cuál es su superpoder? Bienvenidos a Hollywood Lore y exploremos el apasionante viaje de Brad Pitt. Persiguiendo su sueño de ser actor, Brad Pitt abandonó la universidad y se mudó a Los Ángeles. Según él, no solo tenía $10 en el bolsillo como Sylvester Stallone, sino la friolera de 350 días. Así que, al llegar a Los Ángeles, era un auténtico oligarca comparado con muchos otros. A pesar de esta increíble fortuna, Brad trabajaba como mascota de pollo, anunciando varios restaurantes y también hacía repartos de pizza y comida china. Comenzó con papeles pequeños en diferentes películas donde su nombre ni siquiera aparecía en los créditos. Como dato curioso, al inicio de su carrera en Hollywood, Pitt quería ser como Mickey Rourke. En los años 80, todos consideraban a Rourke un gran talento. Pero como ahora sabemos, cuando Rourke se enteró, decidió inesperadamente mostrar su talento boxístico y terminó dejando de ser una gran estrella. Pronto Pitt también tendrá la oportunidad de hacerse un nombre en el mundo del boxeo, pero hablaremos de eso más adelante. Poco a poco Pitt pasó a participar en programas de televisión donde incluso su nombre aparecía ocasionalmente. En aquel momento estaba muy emocionado porque había participado en la obra maestra atemporal, El anuncio de Pringles. El primer papel importante de Pitt en un largometraje quedó relegado a un segundo plano para ser recuperado 8 años después. La película era El lado oscuro del sol, y en ella, Brad interpretaba a un hombre alérgico a la luz solar. La película fue una coproducción de Yugoslavia y Estados Unidos. A finales de los 80, Yugoslavia atravesaba momentos difíciles, por lo que la película no pudo terminarse. Se estrenó en video en 1997, cuando se dieron cuenta de repente de que Pitt se había convertido en una gran estrella y podían ganar algo de dinero extra. Mientras el lado oscuro del sol acumulaba polvo, Pitt participaba principalmente en películas de terror. Temía acabar en la televisión, así que aceptaba los papeles más insignificantes donde Brad solía morir de alguna forma espeluznante. Al menos su presencia era notoria. Por cierto, en aquel entonces, Brad Pitt podría haber tenido un final muy trágico como en esas películas de terror. Pitt conoció a Robin Givens y se hicieron muy amigos mientras Robin estaba en pleno proceso legal para terminar su amistad con otro hombre, Mike Tyson. Mike sorprendió una vez a Givens en un coche con Brad cerca de su casa. Pitt se salvó gracias a su capacidad para sonreír sinceramente y fingir ser un gran admirador de Tyson. Mike dejó que su fanático se marchara en paz y no volvió a verlo jamás. La carrera de boxeo de Brad se truncó antes incluso de empezar, pero su carrera cinematográfica estaba a punto de despegar. Por cada éxito en sus primeros años hubo al menos 2 fracasos. Según Pitt, su primer gran logro fue Thelma y Louise. Al principio se concibió como una película de Goldie Hawn y Meryl Streep, luego como una de Jodie Foster y Michelle Pfeiffer, y finalmente como una de Sir Ridley Scott. Él incluyó a Pitt en el reparto, pero no se lo puso fácil. William Baldwin era la primera opción, pero su carrera estaba despegando y tras recibir una oferta más interesante decidió que sus hermanos se burlarían de él por un papel tan pequeño y se marchó.
Luego se contrató a Robert Downey Jr., pero Ridley Scott dijo que Robert parecía un chihuahua diminuto al lado de la alta Gina Davis, así que lo despidieron por ser demasiado bajo. Scott entonces consideró a George Clooney, pero finalmente lo rechazó diciendo que se vería ridículo con un sombrero de vaquero. La película llevaba 2 años en desarrollo, así que Scott tuvo que elegir rápidamente entre las 2 opciones restantes, Christian Slater y Brad Pitt. El sombrero de vaquero le sentaba mejor a Pitt. Thelma y Louise tuvo un buen desempeño en taquilla y el papel secundario de Brad le valió su cuota de fama. Fue esta película la que descubrió a Brad Pitt como un símbolo sexual en ascenso. Pronto, otro símbolo sexual acudirá al rescate de Pitt cuando éste caiga en desgracia. Justo después de Thelma y Louise Pitt firmó para Cool World, que contaba con un presupuesto de $30 millones, pero fracasó en taquilla. La crítica destrozó la película. Kim Basinger, quien interpretó el papel femenino principal, incluso recibió una nominación al premio Razzie. El fracaso de la serie y sus bajos índices de audiencia con una puntuación promedio de 4/10 suelen atribuirse a un cambio repentino de concepto. Originalmente iba a ser una versión de ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, pero para adultos. Tras la incorporación de Kim Basinger, la trama se modificó para dirigirse al público adolescente. El resultado fue un auténtico desastre. Estrenada simultáneamente con Soldado Universal, la película de Pitt no tuvo ninguna posibilidad frente al éxito del bailarín belga y fracasó estrepitosamente, recaudando tan solo $14 millones. Otra película que le siguió también fracasó en taquilla, pero Pitt se salvó porque tenía un papel secundario. Brad fue salvado por Robert Redford, a quien a menudo se le consideraba la versión madura y más atractiva de Pitt. Redford dirigía El Río de la Vida y se vio reflejado en Pitt en Thelma y Louise. Seguida decidió contratar a Pitt, pero arruinó la primera audición. Sin embargo, Brad no se rindió. Grabó una segunda audición y se la envió a Redford. Eso lo convenció de elegir a Pitt en lugar de River Phoenix. Muchos años después, Pitt lamentaría haberse cruzado con el joven Indiana Jones. La película recaudó $66 millones con un presupuesto de 12 millones y recibió varias nominaciones a los premios Oscar y Globo de Oro. Brad no recibió nada de eso, pero la película consolidó su estatus de estrella emergente. Por su siguiente película, California, ganó $800,000. El director Dominic Sena quería a Pitt después de verlo en Thelma y Louise. La película no tuvo éxito en taquilla, al igual que True Romance, donde Pitt tuvo un papel secundario. Pero True Romance fue tan aclamada por el público y la crítica que el fracaso de California no le importó en absoluto a Pitt. Es más, poco después consiguió su primer gran éxito, donde empezó a mostrar su carácter implacable. Entrevista con el vampiro es famosa por el legendario sufrimiento de Pitt en el set. Brad se quejaba constantemente de tener que colgarse boca abajo para que le llegara sangre a la cabeza y de tener que usar lentes de contacto a los que era alérgico. También se quejaba de Londres, donde tuvo que pasar 6 meses en una ciudad más oscura que la propia película. Una semana después de comenzar el rodaje, Pitt se acercó al productor con la intención de abandonar el reparto. Le explicaron que el libro había sido un gran éxito y que la película tenía un presupuesto millonario de $60 millones, lo que catapultaría su carrera al estrellato. Y que si decidía romper el contrato, tendría que pagarle al estudio hasta la muerte. En aquel entonces, la multa era de $40 millones.
Si solo se tiene en cuenta la inflación hoy en día equivaldría a $80 millones. Pitt simplemente no tenía ese dinero. Pero su drama no terminó ahí. Tuvo un problema con Tom Cruise. Fue entonces cuando empezaron a circular rumores sobre la libretita de Brad Pitt, en la que anotaba los nombres de actores con los que no quería volver a trabajar bajo ninguna circunstancia. El conflicto no es un simple rumor, pero se desconocen sus motivos. Según una versión, Pitt no quería usar desodorante en el set, lo que molestó a Tom Cruise. Inmediatamente, el tiempo de Brad en pantalla se redujo. La segunda versión trata sobre el deseo de Tom Cruise de ayudar a Pitt con su actuación y darle consejos basados en su gran talento. Pitt no quería oír nada de eso, así que su tiempo en pantalla se redujo aún más. En aquel entonces, Cruise ya era un actor formidable, mientras que Pitt era un tipo común y corriente. Así que la influencia de Cruise en el rodaje no era ninguna broma. Sin embargo, Pitt se tomó su dulce venganza metiendo a Cruise en su cuaderno. A pesar de su sufrimiento en el set, esto no afectó la calidad final. De hecho, la expresión de tristeza de Pitt le añadió encanto a su personaje, algo que no estaba planeado. Entrevista con el vampiro recaudó $224 millones en taquilla y catapultó la carrera de Pitt al estrellato a pesar de que Cruise se aseguró de eliminar su rostro de los carteles de las películas. Leyendas de Pasión se estrenó 6 meses después de Entrevista con el vampiro. Para esta última, Brad firmó antes del éxito de Entrevista con el vampiro, por lo que seguía siendo una película más protagonizada por un tipo común y corriente, Brad Pitt. En un principio, los papeles principales iban a ser para Tom Cruise y Sean Connery. Johnny Depp también podría haber participado, pero lamentablemente el proyecto carecía de la visión de Tim Burton, por lo que Depp se retiró. Con un presupuesto de $30 millones, recaudó $160 millones. Pitt fue nominado al Globo de Oro a Mejor Actor Dramático. Según Pitt, después compró una lujosa residencia con piscina y seguridad de primera, pero Ethan Hunt pronto la asaltó y robó su nueva mansión. Sin embargo, no se llevó mucho más que la dignidad de Pitt. Pronto Pitt se reivindicará al ganar su primer Globo de Oro, pero no por lo que cabría esperar. En 1994 se añadió un cero más a la tarifa habitual de Brad, pero en 1995 aceptó una reducción salarial de 7. A pesar de la reducción, seguía siendo un salario récord para él. Brad estaba tan entusiasmado con la película que tuvo que rechazar Apollo 3. Según una leyenda de Hollywood, David Fincher tuvo que usar su astucia para convencer a Gwyneth Paltrow de que participara en la película. Ella se negó al principio, pero luego Fincher contrató a Pitt con la esperanza de que la persuadiera para que aceptara el proyecto. Su apuesta se cumplió y Gwyneth finalmente aceptó participar. Brad Pitt sigue considerando a Seven como la mejor película de su género en la que ha actuado. Curiosamente, Sylvester Stallone y Denzel Washington podrían haber participado en la película. Más tarde, lamentablemente, admitieron que se equivocaron al rechazarlo debido a su excesiva violencia. Una gran pregunta: ¿en qué se convertiría Seven con ellos en los papeles principales? Esta película sería una locura. Y veamos más allá, ¿qué papel de Pitt le quedaría mejor a Stallone? Escriban sus opciones en los comentarios, pero solo las incorrectas. En fin, gracias al apoyo de Pitt y Freeman Fincher, obtuvo control creativo total. Si alguien le pedía control creativo total en presencia de Sylvester Stallone, este se marchaba rápidamente a rodar otra película. Seven tuvo un presupuesto de $33 millones y recaudó 327. Pitt aceptó reducir sus honorarios de 6 a 4 millones, pero obtuvo otros 3 como porcentaje de la distribución de la película.
Eso visachesos oneg sino igirta kes kapap uporki and somni pronto itusais tukart fufon ksikati kapi tipstradarhas o portions outsudo. Sas tu atom pit chipsais que adstekiam alejarse de los papeles románticos, así que decidió participar en la legendaria película Dos Monos de Terry Gilliam. El sueldo de Brad fue de tan solo $100,000, pero Bruce Willis cobró incluso menos. Básicamente estaba filmando a cambio de comida. Cuando los productores le dijeron que no podían pagarle ni siquiera sus modestos $500,000, Bruce decidió rechazar el pago por completo y optar por un porcentaje de la recaudación en taquilla. Lo curioso es que Johnny Depp andaba detrás del director Terry Gilliam intentando entrar en la película, pero Gilliam eligió a Pitt. Después de Piratas del Caribe parecía un papel perfecto para Depp con su talento para interpretar personajes excéntricos y extravagantes. Pero quizás el director no estaba preparado para semejante talento. Pitt, por otro lado, parecía más bien un demonio de Tasmania hiperactivo, lo que contrastaba enormemente con su anterior imagen de galán dramático. Para calibrar ligeramente la actuación de Pitt, Gilliam decidió prohibirle fumar en el set, y funcionó. Brad ganó un Globo de Oro y recibió una nominación al Oscar. La película tuvo algunos problemas. 12 monos fue destrozada durante las proyecciones de prueba, pero los productores y el director convencieron al estudio de no recortarla. Argumentaron que todas las quejas se referían a la falta de linealidad y la excentricidad de la película, lo que a la larga les beneficiaría. El estudio quedó completamente devastado, pero el equipo logró convencer a los jefes. 12 monos recaudó $169 millones con un presupuesto de 29 millones, consolidando la imagen de Brad como un actor capaz. Para su siguiente película, Sleepers compartió cartel con Kevin Bacon, Robert De Niro y Dustin Hoffman. Sin sentirse inferior a esas superestrellas, cobró $10 millones. La película tuvo éxito en taquilla, pero a partir de ahí parece que Pitt se volvió codicioso y dejó de leer guiones. En 1997, estrenó dos películas costosas, The Devil's Own y 7 Years in Tibet. Si bien 7 Years in Tibet recibió malas críticas pero buena acogida por parte del público, The Devil's Own fracasó en ambos aspectos. Las películas fueron un fracaso de taquilla y Brad recibió una prohibición de por vida para visitar China durante 7 años en el Tíbet. Es más, recibió un premio al tercer peor acento en la historia de Hollywood, según Empire Journal. Pitt es pésimo con los acentos, pero pronto le ayudará con uno de sus mejores papeles cómicos. Dale, me gusta si también te gustan los perros. La película The Devil's Own también es conocida porque incluía a otro miembro de la lista negra de Brad Pitt. Pitt afirma que se unió al proyecto esperando divertirse. Su personaje, sin pensarlo 2 veces, les daría una paliza a un grupo de personas en una casa de drogadictos al ritmo de música irlandesa. Pero en cierto momento Brad recomendó a Harrison Ford para un papel secundario. El resto es historia. Al final del rodaje, la trama no se parecía en nada a la original. Brad estaba furioso. Ford comentó después que Pitt era demasiado joven y olvidadizo en el set, por lo que tuvo que aprender a dirigirse a los adultos. Los rumores sugieren que Brad Pitt incluso sufrió maltrato durante el rodaje, pero ambos actores niegan cualquier acto de violencia física. Los constantes cambios y regrabaciones dispararon el presupuesto a $90 millones y tras las proyecciones de prueba se recortaron más de 40 minutos. La película solo recaudó $141 millones en taquilla, con Ford ganando 20 millones y Pitt 12 millones. 7 años en el Tíbet también fracasó, recaudando $131 millones con un presupuesto de 70 millones.
cambio, Pitt podría haber protagonizado Fan de Tony Scott, pero quería el papel de Robert De Niro. Fan también fracasó. Por Meet Joe Black Pitt recibió un salario récord que se convirtió en un estándar para él, $17 millones. Incluyó a Anthony Hopkins en el reparto, algo que luego lamentó ya que Hopkins a menudo chocaba con el director y se negaba a repetir las tomas de cada escena. Al menos no se comió a nadie. El fracaso de la película se atribuye a su excesiva duración de 3 horas, que no se redujo a pesar de las críticas del público de prueba. La película se estrenó tal cual y ahora se considera un error. La versión para televisión dura solo 2 horas, pero el director Martin Brest la renegó. Incluso exigió al estudio que eliminara su nombre de los créditos y lo sustituyera por el famoso seudónimo Alan Smitty que en Hollywood utilizan los directores para desvincularse de la película. La película aún logró recaudar algo de dinero principalmente gracias al tráiler del primer episodio de Star Wars que se proyectó antes de la película. Así que los fans de Star Wars probablemente agotaron todas las entradas en la primera semana. De todos modos, después de 5 éxitos, este era ya el tercer fracaso consecutivo para Pitt, y el cuarto estaba por llegar. En el club de la lucha, Brad Pitt fue persuadido por David Fincher. Pitt bromea diciendo que Fincher fue un verdadero dolor de cabeza en lo que respecta a esta película. El actor comentó que si bien casi toda la escena de la cama entre él y Helena Bonham Carter se realizó con efectos especiales por computadora, eso no les ahorró ningún problema. Pitt y Carter pasaron más de 3 días en el estudio grabando diversos gemidos. El director David Fincher no se cansaba de ellos. No está claro qué variantes de los gemidos eligió para la película y cuáles guardaba en su colección personal, pero aquí tenemos un ejemplo de la sádica determinación de Fincher. Uno de los especialistas estuvo todo el día dando tumbos por las escaleras. Al final, la película incluyó la primera toma que resultó ser la mejor. A pesar de ser considerada una película de culto, hoy en día, El Club de la Lucha fue un fracaso de taquilla, recaudando solo $101 millones, con un presupuesto de 63 millones. Sin embargo, este fracaso tiene un matiz bien conocido. Fight Club se convirtió en uno de los DVD más vendidos de Fox en toda la historia del estudio, lo que sugiere que finalmente generó ganancias. El fracaso de Fight Club marcó un punto de inflexión para Pitt. Dejó de buscar películas con los sueldos más altos e inmediatamente aceptó protagonizar Snatch de Guy Ritchie por unos pocos dólares. Pitt era un gran admirador de Lock, Stock and Two Smoking Barrels, así que le rogó a Guy Ritchie que lo eligiera para la segunda parte. Brad quería el papel de Jason Statham, pero cuando mostró su acento británico le pidieron que no lo volviera a hacer, así que decidieron convertirlo en un gitano. Pitt estaba tan entusiasmado con la película que ni siquiera le detuvo el hecho de tener que interpretar al boxeador de nuevo, justo después de El Club de la Lucha. Snatch costó $10 millones y recaudó 84 millones. Su siguiente película, El Mexicano, también le obligó a reducir su salario a $5 millones. Se suponía que protagonizaría el caso Bourne, pero el proyecto avanzó lentamente. Cuando Tony Scott le ofreció un papel en Juego de Espías junto a Robert Redford, abandonó Bourne, lo que obligó a los productores a contratar a Matt Damon. Y como 2 éxitos consecutivos eran suficientes para Pitt, Juego de Espías recaudó solo $143 millones, con un presupuesto de 115 millones, mientras que Bourne se convirtió en una gran franquicia. El fracaso de Brad Pitt con Spy Game quedó eclipsado por el éxito de Ocean's 11. Al principio Pitt no quería participar, pero su amigo George Clooney lo convenció. Pitt aceptó reducir sus honorarios, pero exigió el mayor porcentaje de ganancias entre los actores, llegando a ganar alrededor de $30 millones.
El siguiente gran proyecto de Brad fue Troya. Podría haber protagonizado Alejandro Magno de Oliver Stone, pero desapareció rápidamente al enterarse de los detalles de la película. Troya tuvo una acogida aceptable, pero se considera un fracaso debido a su enorme presupuesto de $175 millones. Pitt ocultó este fracaso con Ocean's 12 y Mr. and Mrs. Smith. Esta película tuvo un gran impacto en la carrera y la vida personal del actor. Nicole Kidman había sido elegida originalmente para el papel de la señora Smith, pero tuvo que abandonarlo y después de eso Brad se marchó. Sin embargo, cuando los productores contrataron a Angelina Jolie Pitt, se reincorporó rápidamente al reparto ansioso por trabajar con ella. Ya saben el resultado. Apareció Brangelina. La película tuvo problemas y sufrió durante la postproducción. Normalmente un proyecto así no suele tener buenas consecuencias, pero esta vez fue diferente. Recaudó $487 millones con un presupuesto de $110 millones. Eso no fue decepcionante, pero otra cosa sí. La mayoría de las escenas íntimas de Pitt y Jolie fueron eliminadas para obtener una clasificación para adolescentes, ya que eran demasiado explícitas. Brad decidió hacer películas más serias y de verdad. Su primera película importante fue Babel, por la que cobró tan solo $1 millón. Recaudó $135 millones con un presupuesto de 25 millones. Desde entonces, Pitt también ha comenzado a producir películas. Como productor, su primer gran éxito fue Infiltrados en 2006. A Brad le ofrecieron el papel de Matt Damon, pero se sentía demasiado mayor para él y prefirió participar en Babel. Su siguiente producción. El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford fracasó estrepitosamente, a pesar de los míseros honorarios de $1 millón que recibió Pitt. La película recaudó solo $15 millones con un presupuesto de $30 millones. Pitt comentó que sabían que la película no era para el gran público, por lo que esperaban este fracaso. El asesinato de Jesse James marcó el inicio de 4 éxitos de taquilla consecutivos para Pitt, consolidando su estatus de superestrella. Una de ellas es el curioso caso de Benjamin Button. En un principio, Button iba a ser interpretado por Tom Cruise. Steven Spielberg quería dirigirla, pero el proyecto se estancó en una mala producción. Entonces apareció Fincher, incorporó a Pitt al reparto y revitalizó la película. La recrítica rechercha de éxitos terminó con El árbol de la vida de Terrence Malick. Se esperaba que la película fuera un fracaso comercial, pero fue bien recibida por la crítica. Por aquel entonces, Angelina Jolie también quería tomarse la vida en serio y dirigir algo. Imaginaba a Brad Pitt como el guardián del continente africano de los cazadores furtivos en un proyecto lleno de acción. Según Jolie, el personaje principal era un auténtico Chad y ningún otro actor salvo Pitt sería capaz de interpretar a un Mufasa como él. Pero la película no se realizó debido a la apretada agenda de Pitt. En aquel entonces todos pensaron que Angelina castigaría a Pitt por semejante travesura, pero parece que Jolie lo perdonó. Pitt se dedicó más a la producción. Apareció principalmente en las películas de su compañía como Killing Them Softly y Moneyball. Estas tuvieron un éxito moderado, pero otra 2 Years a Slave se convirtió en un éxito de taquilla y ganó varios premios Oscar. La carrera de Brad decayó después de World War Z Fury y The Big Short. Estas películas seguían siendo éxitos, pero entonces llegó By the Sea, dirigida por Angelina Jolie.
En este Pitt se vio obligado a participar por razones obvias. By the Sea fracasó estrepitosamente y Brangelina se divorció poco después. El juicio reveló el alcoholismo de Pitt y su carrera se vio plagada de fracasos como Allies ad Astra y las bajas cifras de reproducciones en streaming de War Machine. El único punto positivo fue un pequeño papel como un hombre invisible en Deadpool 2, pero para ser honestos, muchos desconocían que era Pitt quien recibía la descarga eléctrica. Se podría haber dado por hecho que la carrera de Brad Pitt había llegado a su fin. El siguiente paso sería pasarse por completo a los servicios de streaming de Conquer y a películas de serie B. Pero Brad fue salvado por Erze una vez en Hollywood de Quentin Tarantino. Tarantino llevaba años escribiendo este guión que inicialmente iba a convertirse en un libro. El papel que Pitt finalmente interpretó era diferente al principio, por lo que en aquel entonces se negó. Tarantino se acercó a Tom Cruise, quien también se mostró reacio y declinó. Tras reescribir el guión y convertir al personaje de Pitt en un doble de acción, Tarantino volvió a contactar con Brad y esta vez aceptó participar. Por su papel en la película, Pitt ganó su primer Oscar como actor a los 56 años, aunque ya lo había ganado como productor en 2014 por 12 años de esclavitud. A pesar del rotundo fracaso de Babylon en 2022, Pitt sigue trabajando en nuevos proyectos, incluyendo la comedia de acción Wolves, con su amigo George Clooney. A pesar de las constantes batallas legales con Angelina Jolie y las acusaciones de comportamiento agresivo, Pitt se mantiene inquebrantable. Su productora Plan B va viento en popa. También que recibió una inversión millonaria y tiene planes ambiciosos para conquistar Hollywood en un futuro próximo. Gracias a su lista de actores problemáticos, Pitt parece saber con quién trabajar como productor y a quién evitar a toda costa. Últimamente, Pitt se mostraba muy tranquilo con una especie de aura budista similar a la de Keanu Reeves. Esto se nota especialmente en Bullet Train, donde Pitt parece interpretar una versión de sí mismo, distanciándose de su pasado tóxico y buscando paz interior. Espero que tú también la encuentres. En fin, gracias por ver el video y espero que sigas explorando. Leyendas de Hollywood.